En el libro de Génesis, capítulo 21, por favor, desde el versículo 5 al 9, vamos a leer la escritura. Génesis, capítulo 21, versículo 5 al 9. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Le he llamado para esta mañana el mensaje el nacimiento de Isaac. Cada uno de nosotros estamos muy expectantes cuando va a haber un nacimiento, ¿verdad? Y no hay nada más lindo cuando nace una criatura. Y especialmente para aquellos que somos abuelos. Como que los niños esperan con más ansia que cuando uno es el papá. ¿Por qué? Porque cuando uno va a ser papá es puro trabajo para mantener la familia. Pero cuando ya es abuelo, ya las cosas están bien, ya se tiene la casa, se tiene todo. Y es otra cosa. Uno lo entiende cuando es abuelo, ¿verdad? Y aquí encontramos un hombre que tenía edad para tatarabuelo casi, o más. Y por primera vez llega a ser abuelo según la voluntad de Dios. Este es Abraham. Y cuando su hijo, el hijo de la promesa, recuerden que Abraham había tenido otro hijo llamado Ismael. Pero eso fue tras la voluntad humana, de la carne, dice la Biblia, no de Dios. Pero estoy hablando en este momento de Isaac. Cuando Isaac tuvo entre 3 a 5 años, la mayoría piensa que este fue el caso de 5 años de edad, se hacía la ceremonia que se le llamaba el destete, cuando ya dejaba de ser bebé, cuando ya no estaba mamando, pasaba a otra etapa. Hay muchos pasajes de la Biblia, como por ejemplo Samuel. Cuando su madre va afligida a Dios en oración, asilo en el templo, a pedirle a Dios un hijo varón porque ella era estéril. Dice la Biblia que Ana oraba con angustia de alma y tan solo se movían sus labios, pero no se oía palabra alguna. Y el sumo sacerdote sentado miraba aquella escena y le dijo a Ana: digiere tu vino, mujer, que estás borracha. Y él le dijo: no, Señor mío, no estoy borracha, tengo angustia de alma, yo soy estéril. Y el esposo de ella tenía 2 mujeres. La otra le daba luz a hijos y esta no. Y la otra se burlaba de Ana. Yo estoy clamando a Dios por un hijo. Cuando ese Samuel también fue destetado, Ana va y lo entrega a la casa de Dios. Lo entrega al sumo sacerdote a los 5 años de edad. Terrible para nosotros, ¿verdad? Pero estamos aquí bajo una cultura hebraica, bajo otra cultura. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos razón porque hemos nacido, crecido, vivido y muerto en esa cultura. Para nosotros es normal. Y cuando vemos otras cosas nos parece absurdo. Pero tenemos que entender la cultura. No hay en el mundo cultura buena ni cultura mala. Nosotros no somos, de acuerdo a nuestra cultura, quienes tenemos la razón. Y aquí llega esa fecha. Isaac cumple 5 años de edad
se hace la fiesta, el banquete tremendo para celebrar que el niño ya dejaba de ser un bebé para pasar a la etapa de niño, donde ahora tenía que aprender, donde ahora el padre tenía que tener más influencia sobre el niño, la educación de aquella criatura, que la madre. Linda cultura. En otro país muchos hombres se hacen los lesos en su responsabilidad y todo lo dejan sobre la madre. Pero aquí era muy interesante en esa época. Y el niño pasaba a otra etapa de su vida. Prepararlo para la vida. Y ahora el padre donde tomaba ese rol de importancia en su vida pequeña. El nacimiento de Isaac. Yo lo voy a mirar desde dos puntos de vista, desde dos puntos, voy a darle. Y el nacimiento de Isaac trajo, en primer lugar, risa, y en segundo lugar trajo, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, por estar hablando. Burla. Risa y burla. Esos dos puntos quiero hablar en esta mañana. Ahora bien, cuando yo hable de risa en esta mañana, no voy a hablar de la risa burlesca, de la risa irónica, ¿verdad? Porque para eso ya lo vemos a diario nosotros en la televisión. Sino que vamos a mirar desde el punto de vista de la Escritura, de la palabra de Dios. Es lo que nos hace falta a nosotros como seres humanos y como creyentes. No hay nada más hermoso que la risa sana. Y es sorprendente que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios lo mencione. Así que, en primer lugar, el nacimiento de Isaac produjo risa. De hecho, Dios antes, cuando habló con Abraham, le dijo que iba a tener un hijo. Y llamarás su nombre y pondrás su nombre Isaac, que significa risa. A Abraham aquello le causó risa. Y él se rió. Y cuando Sara, en el capítulo 18, escucha lo mismo, también ella se rió. Ambos se rieron porque ambos se consideraron que eran ancianos, avanzados en edad e imposible humanamente de ser papá, de engendrar y ella concebir un hijo. Interesante. Dios es un Dios que sorprende. Y como lo vamos a ver en la misma Escritura, no hay nada imposible para Dios. En su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 17, recordemos ese pasaje que lo vimos hace un tiempo atrás. Capítulo 17 del Génesis, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años le ha de nacer hijos? Imagínense, un viejito de 100 que engendre, de 100 años. Recordemos que no estamos en la época donde el hombre vivía muchos años. Por favor. Y Sara, ya de 90 años de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para Dios, para con sus descendientes después de él. Vale decir, Dios tiene un plan para Abraham, para Sara y Isaac. ¿Verdad? Dios tiene un plan. Así que Abraham, cuando escucha la noticia por primera vez, se ríe. Vamos al capítulo 18 del Génesis, versículo 9. Génesis 18, 9. Dice la Escritura, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. ¿De qué tiempo de la vida? Los 9 meses de embarazo. Eso es lo que está diciendo aquí. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos. Note que el Espíritu Santo siempre está marcando esa connotación. Ambos eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado la costumbre en las mujeres. Entonces, está dando pistas que es imposible que sea madre. Versículo 12, que dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora ella también habla a sí misma, se pregunta, y esa es la pregunta. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. Pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le está preguntando a Abraham. Sara está escuchando aquella conversación. Ahora noten, ¿quién está hablando con Abraham aquí? Dice Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Al tiempo señalado, dice, a ti, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Quién lo dice? Dios. Y si Dios lo dice, mi amigo, mi hermano, así será. Y es lo que tenemos que aprender. Así será. Dios nos ha dejado su bendita palabra. Y todo el mundo está bajo lo que dice la Escritura. Y la Escritura debe de cumplirse. Estamos hoy en día viviendo nosotros muchas noticias que están impactando a muchos. Pero como creyentes debemos de entender que la Escritura, la palabra de Dios, tiene que completarse, tiene que cumplirse. Para Dios no hay nada imposible. La risa hace bien para la salud. Interesante fue haber visto a Abraham, un hombre viejito de 100 años, riéndose. Y su mujer, por otro lado, riéndose también a los 90. La risa como fuente para la salud. Interesante. Quise indagar acerca de la risa en la salud. En su Biblia, por favor, en el hermoso libro de Proverbios, capítulo 17. Proverbios 17. Ahora, entendamos, por favor, que la burla y risa que pudo haber tenido Ismael contra su medio hermano Isaac era una risa burlesca, irónica. No, yo voy a hablar de la risa sana en esta mañana, por favor, siempre piense en eso. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, versículo 22. ¿Alguien lo tiene que lo lea, por favor? ¿Quién lo encontró? Muchas gracias. Mire, Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Muy buen versículo para subrayarlo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a reír, hermano. Reír de las cosas simples, de las cosas sencillas. Un hombre llamado Erasmo de Rotterdam dijo: reírse de todo es propio de tontos. Erasmo de Rotterdam dijo: reírse de todo es propio de tontos, pero reírse de nada lo es de estúpidos. Reírse de nada lo es de estúpidos. Reírse de todo es propio de tontos, pero pero no reírse de nada es de estúpidos. Interesante. Entonces, ¿qué está diciendo el hombre? Tenemos que aprender a reírnos.
a reírnos. No hay ningún pasaje, mi amigo y hermano, en la Biblia donde diga que tenemos que ser amargados. Y muchos creyentes piensan que reírse es de tontos. El creyente tiene que ser alegre. Es cierto que la Biblia no habla tanto. Es cierto que la Biblia no habla tanto de la risa, porque la risa de la que yo estoy hablando es de la risa de cosas triviales, cosas simples, no de cosas espirituales. Porque todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en cuanto a la risa, la Biblia le llama gozo. El gozo que encontramos en Cristo, y de eso está plagado la Biblia, del gozo, que tiene que ver más allá de nuestra vida aquí en esta tierra. Según el psiquiatra estadounidense llamado William Free, 5 minutos de risa equivalen a 45 minutos de ejercicio ligero. 5 minutos de risa. Reírse a carcajadas es fuente de salud. Ayuda a la circulación de la sangre, da un masaje vibratorio a todo el cuerpo, aleja temores, aumenta la capacidad pulmonar, elimina toxinas y potencia el sistema inmunológico. La risa. Yo estoy hablando de la risa sana, no de la burlesca, por favor. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Observemos Proverbios 15, 13. El corazón alegre. ¿Qué dice? A ver, alguien que lea el versículo para que vean qué dice la Biblia. ¿Quién lo quiere leer? Bien, dice, capítulo 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Quieres tú tener un rostro hermoso y sin gastar dinero en cremas y cuantas cosas y en cirugías? Ríete, hombre, ríete, hermana, pásala bien. El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Acaso no es cierto? Sabe que uno le mira la cara a la persona y sabe cómo está. Depende si es hipocondríaco. Porque hay algunos que uno nada más llegan bien y nada más tú le preguntas, ¿y cómo está, hermano? ¿Qué te pasa? Va, y mejor de eso, huye. Dice la Biblia, huye de aquellos, ¿verdad? Pero el corazón alegre hermosea el rostro. Porque la cara y especialmente los ojos reflejan lo que hay en nuestro interior. Así que es sano reírse, hermanos. Es bueno reírse. Los griegos, que eran sabios, ya en su época proclamaban el poder curativo de la risa y del buen humor. En muchos países del mundo se ha convertido en una técnica o métodos curativos universal que ayuda a afrontar mejor la vida. Lo principal es recuperar la risa diafragmática, la risa profunda y espontánea que tienen los niños. Y no hay una risa más sana que la risa de un niño. Algo tan natural y sencillo como la risa provoca innumerables beneficios para el alma y el organismo. Científicamente está probado que reírse beneficia. Combate el estrés y la angustia. ¿Tienes estrés? Busca donde algo reírte, no que sea de doble sentido y ponete a escuchar cosas por allí. Alivia cierto estado de depresión. Refuerza el sistema inmunológico. Relaja el cuerpo y la mente. La risa. Mejora la respiración y la circulación. Potencia la creatividad
y la imaginación. Facilita la comunicación y relación. Alivia el dolor y eleva el autoestima. La risa. El hombre es el único animal dotado con la capacidad de reír. Interesante. ¿Habías pensado en eso? Uno casi puede hablar con un perro, pero no con un gato. Como que un perro tiene sentimiento, un perro te entiende. El perro puede llorar contigo cuando tú lloras. Y yo lo he visto, mi esposa lo vio también con un perrito de mi hija, mi señora estaba muy triste, el perrito la vio y se puso a llorar con ella. Pero con un gato, ¿por qué no con un gato? No le cuente a nadie, pero los gatos no están mencionados en la Biblia. Un perro sí. Interesante. Siempre el gato está mencionado, está comparado con otras cosas en la tierra. Y siempre el hombre ha tenido a mano un considerable poder curativo que en muchas ocasiones no ha sabido usar. Y eso es la risa. La risa. Un viejo consejo chino afirma que para estar sano hay que reír 30 veces al día. Es poco 30 veces al día. Lo que pasa es que nosotros nunca nos damos cuenta. Pero no estoy hablando cuando se cae una viejita. No estoy hablando de una risa sana, no burlesca ni irónica, como la de Isaac, porque no quise hablar de amargura en esta mañana, porque no estamos para hablar de amargura en este momento. Así que 30 veces al día. Lo que pasa es que no nos damos cuenta nosotros. Porque es como el respirar. ¿Cuántas veces nos damos cuenta o contamos que estamos respirando? Porque la risa es espontánea, ¿verdad? Un profesor llamado Richard Mulcaster, recomendaba a sus alumnos a reírse. Él dijo, este tipo de ayuda será mucho más eficaz a los que desean y pueden soportar que se les haga cosquillas en los sobacos, pues abundan pequeñas venas y arterias que al ser cosquilleadas se hacen más cálidas y por ellos dispersan el calor por todo el cuerpo. La risa. Yo sabía que una persona para activarle la sangre, especialmente que tiene artritis, artrosis, osteoporosis, conocí una hermana en Cristo que venía de iglesia que la ortegaban todo su cuerpo con ortiga para activar la sangre. Fue curioso cuando lo leí que la risa también lo hace. Interesante. Los niños están muchos más dispuestos a reír que los adultos. Estudios recientes calculan que un niño de 6 años se ríe 300 veces al día. 300 veces al día. Un adulto lo hace entre 15 y 100 veces solamente. Un niño de 6 años. Y vaya que son graciosos. Yo me acuerdo de mi nieto. Y claro, cuando estaba escribiendo todo esto. La risa. Sara te dará a luz un hijo y se llamará Risa. Automáticamente Abraham, automáticamente Sara se rió, porque lo halló ridículo. Ridículo. Eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Pero ¿quién le está hablando? Ese es el punto. Dios. A ellos le causó risa. Y porque le causó risa a ellos. Y no solamente a ellos. Sara acaba de decir, uy, ¿cuántos se irán a reír? ¿Cuántas mujeres se irán a reír de mí? Que tengo 90 años de edad, di a luz a un bebé, cuando he cesado la costumbre de las mujeres. Y todo ese tipo de cosas y estoy dando de mamar. ¿No es para la risa? Sí que lo es, hermano. Sí que lo es. Risa.
pero fue una risa sana. Una risa sana. Dios a veces nos sorprende con cosas así. Que a veces le clamamos y nos responde en el momento oportuno. ¿Cuántas veces no ha pasado contigo? ¿Cuántas veces no ha pasado conmigo? Y no somos capaces de reconocerlo y decirle gracias, Señor, porque me respondiste en este momento. Inmediatamente. Antes que terminara la oración, ya estaba la respuesta a la petición que yo había hecho. El nacimiento de Isaac produjo risa. El nacimiento de Isaac, de Isaac produjo burla. Burla por parte de Ismael. Y sepan ustedes que esa burla sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy muchos países están burlando y ridiculizando a Israel. La burla es una acción o ademán o palabras que se procura poner en ridículo o despreciar a una persona o cosa. Hay varias palabras hebreas y griegas que expresan diversos grados de burla, cuya selección depende de los contextos. Por consiguiente, en la Biblia leemos muchas veces, y hermanos, hay cantidad de ejemplos en la Biblia de burla. De quienes se mofaban, escarnecían, hacían gestos de desprecios y se reían o burlaban de otros. Pero en esta mañana casi no voy a usar otros ejemplos. ¿Para qué? Me preguntan ustedes. ¿O por qué? Para que no aprendan malas costumbres, ¿verdad? Por eso no lo voy a mencionar. Ismael, quedémonos con nuestro pasaje, capítulo 21, versículo 9 del Génesis, 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Qué tremendo. Qué difícil para una madre que alguien se burle de su hijo, ¿no? Qué triste. Ya vamos a entrar después, va a haber más detalle este asunto. Ismael se burló del banquete. Puede que cuando Ismael tuvo entre 3 a 5 años, no se haya hecho este banquete del destete. Puede. Pero yo creo que este Ismael se burló de su medio hermano, porque ahora entendió, bueno, para él hicieron el destete. Eso significa entonces que yo ya voy a dejar de ser el hijo único de Abraham. Por consiguiente, estoy notando que yo ya no soy el primogénito legal. El primogénito desde el punto de vista bíblico. Y tal vez instruido por su madre, cuando ya quedó esperando familia Sara y nace Isaac, comienza de allí la envidia. Por consiguiente, han pasado aquí 5 años. Porque 5 años tenía aproximadamente Isaac cuando este padre Abraham hace esta fiesta de banquete. 5 años de celo, de envidia, de burla. Y cuando se hace este banquete, están en la fiesta e Ismael, en lugar de estar contento, se burla. Ahora quizás tú te preguntas, ¿qué edad tenía Ismael cuando está haciendo esto? ¿Ismael era un niño? No. Ismael tenía tal vez tu edad. ¿Qué edad tiene tu hijo? 20. Uy, ¿de dónde sé que yo tenía 19 meses? No. Uy, entonces, ¿cuánto tengo yo? Ismael tenía 19 años. 19 años. Ismael tenía 13 cuando fue circuncidado, su padre tenía 100. Era un hombre ya. Pero él va sumando y restando, viendo las cosas, viendo los planes divinos y lo que Abraham está haciendo,
Le produjo ese tremendo celo, esa tremenda envidia que destruye, que desarma, que llega muchas veces hasta la muerte, como lo vemos desde un principio con Caín y Abel. La envidia. Una de las cosas más terribles y atroces que puede haber en el corazón, la mente y la vida del hombre. En un momento hermoso de la fiesta, este joven se burla de su hermanastro. Qué tremendo. Y aquí comienza otra vida para la escritura, o en este caso con Abraham más adelante. Así que este Ismael se dejó llevar por ese celo, por esa envidia, y comienza a burlarse abiertamente en ese momento del destete. Porque él entiende abiertamente que ya no es el hijo primogénito. Él perdió todos los derechos, todos los honores, todo lo que la cultura hebraica enseñaba. Por eso viene esa burla completa contra aquella criatura. Ahora, Pablo entendió mucho lo que el celo, la envidia y la cultura en ese tiempo, cómo muchas veces el diablo usa a la gente de la misma raza, a la gente a veces de la misma fe, para levantarse en contra de otros. Pablo lo vivió. ¿Para qué decir Cristo? Todos los evangelios estaban siempre los judíos para tentar a Cristo. Nunca fueron gentiles. Si usted estudia la vida de Cristo, siempre los judíos fueron en contra de Cristo. Siempre, siempre, siempre. Nunca hubo un gentil que le criticó. Pablo, si tienen sus Biblias, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 4, nos trae a la luz esto, basado en la burla. Gálatas, capítulo 4. El apóstol Pablo nos da aquí en Gálatas capítulo 4 un cuadro profético exactamente de lo que Abraham vivió en este banquete, en esta fiesta del destete de su hijo, entendiendo Pablo la escritura, la palabra de Dios, siendo un hebreo, siendo un estudioso de la escritura, un fariseo de fariseos, él trae a la luz este capítulo 21 del Génesis en esta ceremonia que Abraham está celebrando. Fíjense en Gálatas capítulo 4 y en el versículo 28. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo está explicando aquí, vamos al 29, pero como entonces, en el pasado, el que había nacido según la carne, este es Ismael, por Agar, la sierva, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Entonces vemos aquí que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que no fue una risa nada más. No fue tan simple ni tan sencillo como se pinta el cuadro en el capítulo 21, versículo 9 del Génesis, sino que fue más allá. Y Pablo está explicando abiertamente que Isaac es el hijo de la promesa e Ismael no. Es muy interesante entender esto porque de la semana entrante vamos a entrar en el otro, lo que sigue, y cuando Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que muchas veces nos parece atroz, pero Dios trabaja de por medio y vamos a considerar. Entonces, Ismael ahora entiende lo que él pierde. ¿Qué le queda? Perseguir, criticar,
juzgar, venganza, envidia, celo, pecado. En otras palabras. Nunca nos dejemos llevar por eso, hermano. Muchas veces no nos damos cuenta, pero está en nosotros. En el trabajo, hoy en día mucho celo hay en los trabajos. Mucha envidia. No ha de ser así. En la iglesia, en el creyente, no tiene que estar la risa burlesca, ni tampoco esta burla en cuanto a otro que está, sí, sirviendo al Señor realmente. El apóstol Pablo, más adelante, escribe en cuanto a esto en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Observemos, segunda Timoteo, capítulo 3. Dice aquí Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 y en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. ¿Sabe que Ismael tiene su cualidad de carácter, sus cosas curiosas? Ismael es conocido por todos los estudiosos por un hombre pacífico. Si ustedes miran, perdón, Ismael, estoy hablando de Isaac, perdón. Ismael, lejos de ser pacífico. Perdón, es al contrario. Isaac, un hombre totalmente pacífico. Y todos los curiosos que quieren decir, Ismael, ¿igual a qué? Perforador de pozos. Un hombre pacífico, trabajador, y en casi todo lo que se habla de él anduvo perforando pozos. Interesante. Nunca un hombre irónico, nunca un hombre peleador. Interesante lo que dice la Escritura. Para concluir, recordemos, el nacimiento de Isaac trajo risa y trajo burla. La Biblia dice que el necio se burla del pecado. En sus Biblias, Proverbios capítulo 14 y en el versículo 9. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Veamos lo que dice la Escritura, la palabra de Dios aquí. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Hoy el necio se está mofando del pecado. Uno le dice a la gente, no hagas eso que es pecado, la gente se mofa. Pero va a llegar el momento, dice la Biblia, que Dios se va a mofar de ellos. Hoy día la gente dice, no me interesa lo que dice Dios. Lo que me interesa es pasarla bien. Qué interesante. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y en el versículo 7. Observemos, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, escribe Pablo. Dios no puede ser burlado. Tú te puedes burlar de cualquier cosa, de cualquier persona, jamás de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y fíjense el 8, porque el que siembra para su carne, para su cuerpo, su voluntad propia, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay un versículo que aprendí hace muchísimos años atrás, que dice que al hombre, tarde o temprano, el pecado le va a alcanzar. Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. Y en el versículo 23. Número 32. Versículo 23. Miren la Escritura, lo pueden subrayar.
Número 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Jehová. Punto y coma. Observen. Y sabed, un imperativo, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Así que el hombre tiene necesariamente que arreglar las cuentas con Dios antes de morir. Después de morir no hay esperanza, no hay solución. Después de la muerte no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar la situación. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará, tarde o temprano. El pecado nos va a alcanzar. Por eso tenemos que buscar al Señor antes. Tenemos que buscar al Señor antes. ¿Por qué? Porque el pecado está arraigado en el corazón del individuo, en el corazón del hombre. Observemos Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios en Marcos capítulo 7 en cuanto al pecado. Marcos 7, 21. Dice Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, noten, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso nosotros tenemos que tener un cambio de dentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Lamentablemente hay muchas iglesias que le dan importancia a lo externo. Tengo muchos pastores amigos, de hecho van a venir unos a nuestro país que le dan mucha importancia a esta, le llaman la santa y a esto. He estado con ellos en conferencia en Tucumán. Sí, Tucumán. Asistí 2 de ellas. Con un calor. Con los templos muy semejantes a los de Iquitos, Perú. Vale decir, tienen solo techo. No hay cielo. Tú ves el zinc. Calaminas le llaman en ambos países. Y tú ves las calaminas. Con un calor y una humedad. Yo con camisa manga corta y varios de ellos me miraron feo porque andaba con corbata, pero yo no soporto el calor. Me gusta el calor, pero nunca tanto. Y yo mojado entero y ellos predicando y el sudor les salía del vestón, del saco, como dicen ellos, por la espalda y por enfrente. No, es que el predicador tiene que estar vestido así porque eso le da santidad. Capítulo y versículo, ¿dónde sale eso? El problema no está en la pinta. El problema viene de dentro. Como dicen algunos aquí en nuestro país, hay ladrones de cuello y corbata. Ya sabemos cómo han aparecido mucho en nuestro país, ¿verdad? Que están en alto. ¿Qué diferencia tiene? Mire, y los que están con cuello y corbata, los robos son mayores. Y tratan de hacerlos legales. Es cierto, yo no voy a llegar a la iglesia de chorpo, hermano. Y una mujer que es cristiana no va a llegar mostrando sus cosas, pues. Y con una falda que le llegue aquí, pues. Por eso dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que vestirnos como tales. ¿Verdad? Así que no estés pensando y te vayas para otro lado, pues, hermano. ¿No? El creyente, la creyente, es un hijo de Dios. Y debe vestirse como tal.
Algunos ahora han llegado a la onda a muchas partes que van al templo como se les ocurre. ¿Y por qué no vas a un matrimonio así? ¿Por qué no vas a un matrimonio vestido como llegas aquí al templo? Cuando venimos al templo, ¿a quién venimos? ¿A quién venimos a ver? ¿A escuchar? ¿A aprender de quién? Del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo. Pero muchos dicen, voy a la iglesia. Ojo con eso. Tengamos mucho cuidado. El problema, lo inmundo está dentro de nosotros, que hay que arreglarlo, que hay que sacarlo, que hay que limpiar nuestro cuerpo. El creyente debe, como creyente, de dejar todo pecado a un lado. Miren lo que Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Colosenses 3. Dios dejó establecido en el pasado que cuando el sacerdote entraba en el templo, Dios tenía una vestimenta especial y el hombre tenía que bañarse. Y Dios dejó establecido todo lo que es la disciplina. Pero hoy en día la gente cambia todo y Dios no cambia, ese es el punto. Dice el apóstol Pablo, versículo 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros. Voy a leer del 5, porque hay una cosa curiosa aquí en Colosenses capítulo 3, desde el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Las cosas terrenales, que es pecado, ¿verdad? Es de la gente sin Cristo. Eso es lo que quiere decir terrenal. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El hijo que no quiere obedecer a Dios. Hijos de desobediencia hacen todas esas cosas que están arriba. 7. En las cuales, las cosas que están en el versículo 5, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vale decir, esas cosas, versículo 5, las hacía un hombre sin Cristo antes de ser un hijo de Dios. ¿Estamos claros? 8. Pero ahora, note el cambio. Dice en el versículo 5, era cosa del pasado, cuando yo no era creyente. Pero ahora, versículo 8, ya soy creyente. Dejad ahora también vosotros todas estas cosas. Y note que estas cosas son menos visibles. Son pecados, pero nosotros le llamamos como pecados más suaves. Fíjense. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que ahora como creyentes tenemos que dejar también estas cosas que a veces para nosotros nos parecen cosillas pequeñas. Pero al punto de Dios no son cosillas pequeñas. Es pecado igual. Pero el problema es que nosotros le llamamos pecado a las cosas grandes. Para Dios es igual. Que a veces las tenemos guardadas en nuestra vida y las practicamos, pero dice el apóstol, dejad. O sea, no las practiques, está diciendo el apóstol aquí. Y el hombre, para poder entrar al cielo, para poder ser un hijo de Dios, debe necesariamente ser descendiente de Isaac, de la promesa. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Y observen en el versículo 28. Gálatas, capítulo 4, versículo 28. ¿Qué dice aquí la Escritura? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Porque Dios a Abraham, a través de Isaac, le volvió a dar la promesa. Desde Abraham
Y ahora, en Isaac viene el Señor Jesucristo, que es la promesa. ¿Quién iba a un día a dar su vida por nosotros los pecadores? En la cruz del Calvario. Y el hombre que quiere llegar a la presencia de Dios tiene necesariamente que creer en Cristo. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. ¿Cuándo el hombre será salvo? En el momento que cree en el Señor Jesucristo y que le confiesa. En ese preciso momento el hombre será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber confesión del hombre. Y puede ser salvo. Dios, en su plan hacia Abraham e Isaac, estaba mencionando a la persona de Cristo. ¿Quién en el futuro iba a cumplir con la promesa que Dios le hizo en el pasado a Abraham y a Isaac? El Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Estás seguro, mi amigo, mi amiga, que tú ya tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida? ¿Has recibido el Cristo en la promesa? Si no lo has hecho, estás en un punto grave de tu vida. Porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. No somos ninguno de nosotros dueño del mañana. Porque la Biblia nos dice en el libro de Santiago que hemos de decir, si Dios quiere, mañana haré tal o cual cosa. Pero si Dios quiere. Si Dios no quiere, no vamos a amanecer. ¿Estás tú seguro de ser un hijo o una hija de Dios? Oremos. Padre bendito y amado, en este momento